que te pica, ¿verdad? Voy y multiplica. Que buscando una pomadita. Voy y multiplica. Oye, o échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de interactuando con ustedes. Ante todo, quiero agradecerle a todas las personas que me escriben en mis redes sociales y que siempre me están dando ánimo y desánimo también, porque a veces me dicen cada cosa que verdad que dan ganas de decir, no voy a luchar más por Cuba, pero bueno, yo voy a seguir luchando, no me interesa. Gracias por las críticas, tanto constructivas como destructivas, cualquiera yo la tomo. Yo siempre tomo lo bueno de todo lo que me dicen, siempre trato de ver en esa frase de psicología o esa forma de ver la psicología, el vaso medio lleno, medio vacío. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y tomo lo mejor de todo lo que me dicen. Dicho esto, voy a presentar mis redes sociales. Estaré hablando de un tema bastante complicado hoy, pero trataré de un poco desenvolver este rompecabezas con todas las piezas que he logrado poner sobre la mesa y se las voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean cómo se ve esto desde el punto de vista que yo lo veo. Voy a presentar mis redes sociales. Recuerden que estamos en nuestra página de Facebook, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, aquí en Facebook. También estamos en nuestro canal de YouTube, Cubanos Canadienses. Las personas que están en el canal de YouTube, por favor, si usted no se ha suscrito, suscríbase, denle a la campanita, apóyenos con eso, denos sus comentarios, denos su feedback, como se dice, esos comentarios para uno saber si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué tenemos que poner, qué tenemos que quitar. Por favor, denos eso y así nos apoyas un poco más en tratar de hacer un programa mucho mejor. Recuerde suscribirse y darle supuestamente a la campanita para que no se pierda ninguna notificación, porque hay personas que dicen, no me llegó la notificación, porque no siempre está puesto para estas cosas. Pero bueno, nuestro horario siempre va a ser el mismo. Recuerde que estamos saliendo por aquí por Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Cubanos Canadienses. Estamos saliendo los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde aquí en esta plataforma. Dicho esto, también recordarles también que nos pueden seguir por Twitter, @cubanos en Canadá, y también tenemos nuestro correo electrónico cubanoscanadienses@gmail.com, el cual nos puedes escribir también por ahí, darnos sugerencias, cualquier cosa que quieras saber sobre nosotros. Nosotros le responderemos atentamente. Tenemos un equipo para eso, para responder cualquier duda que usted tenga sobre nosotros o sobre nuestro trabajo o sobre todo lo que hacemos aquí. Así que, por favor, no pierdas esa oportunidad de escribirnos e interactuar con nosotros. También recuerde que tenemos nuestra página web, cubanoscanadienses.com. Ahí pueden ir y pueden ver algunas que otras informaciones que siempre tenemos por ahí. Y también tenemos una sección que se llama SOS Frontera. Es una base de datos que hemos creado para ayudar un poco a los hermanos de la frontera. ¿Cómo lo ayudaríamos? Bueno, cuando se levanten esta restricción fronteriza, vamos a presentar un proyecto. Si llegamos a las 1,000 personas dentro de esa base de datos, un proyecto que tenemos en mano para presentárselo al gobierno de Canadá para ver si algunas de esas personas que se encuentran dentro de esa base de datos que están pasando una crisis humanitaria pueden simple y llanamente aplicar para poder venir a Canadá a cubrir ciertas fuerza laboral que hemos perdido con toda esta tragedia de la pandemia del COVID-19. Así que si usted no se ha suscrito o usted está viendo este programa y conoce a alguien que está en la frontera, por favor comparte esta directa con ellos para que busque más información sobre nosotros. Recuerde en nuestra página web cubanoscanadienses.com, ahí que lo pueden ver en pantalla. Muchas gracias, producción, por eso. Dicho esto, también voy a presentar mis redes sociales. Mis redes sociales son, es decir, hay personas que les gusta que un poco interactuar más conmigo, es decir, yo como presentador o como tal vez como una persona pública en las redes, y a veces le escriben a la página de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Pero bueno, ahí ya vemos varios administradores, yo no soy el único ahí, y entonces a veces le responden, un poco le responden por mí, o piensan que soy yo el que estoy respondiendo, y a veces se malinterpretan ciertas y determinadas respuestas. Si usted quiere comunicarse conmigo, con Darwin Santana, presentador de este programa, interactuando con ustedes y parte del ejecutivo de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, vaya a mi página oficial, es decir, El Mundo de Darwin. Déjame ponérselo aquí, que lo tenía... Ok, aquí. Vaya al Mundo de Darwin. Ese es mi logo por ahora, un logo que lo voy a cambiar dentro de poco. Lo voy a tratar de hacer un poco más visual como yo quisiera, pero me encanta ese logo que me ha hecho la prima de mi esposa, porque la gente dice, pero para eso parece una empresa eléctrica. Pero no, es solamente que yo trato de dar un poco de luz sobre algo oscuro con mi mundo, ¿no? Entonces, por eso trato de enseñarle mi mundo. Es algo así psicológico y
que yo me creé en mi mente un poco para darle luz a las cosas. Y entonces, bueno, ese es mi logo por ahora, después lo cambiaré. Y recuerde que también estaré, tengo mi canal de YouTube que se llama El Mundo de Darwin. Era súper difícil encontrarlo. Ayer hice una directa por mi canal de YouTube, El Mundo de Darwin, y por mi página de Facebook, El Mundo de Darwin, por el mismo nombre, es decir, al mismo tiempo, y las personas querían ir para YouTube, pero era difícil de encontrar mi canal porque no era visible. Nunca había hecho una directa por ahí, había publicado 2 o 3 videos de 2 o 3 cosas que he hecho, pero nunca había hecho una directa. Ya actualmente usted pone El Mundo de Darwin y ya yo saco como el segundo o el tercero. Antes ni salía por nada y fue una de las cosas por la cual traté de hacer las directas, una directa por ahí para darle un poco más de visibilidad a mi canal, en el cual yo estaré mostrando más cosas sobre mí, y porque en estos momentos yo represento una asociación que se llama Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, pero por allá se diría Darwin, es decir, la persona como Darwin. Y cuando yo digo El Mundo de Darwin es porque yo pienso que cada persona es un mundo. Entonces cada persona puede ver desde un punto de vista diferente a un cierto acontecimiento. Eso es lo que ustedes le llaman punto de vista, lo puede ver diferente, es decir, las personas pueden ver de diferentes maneras, y yo le quiero enseñar o yo le quiero mostrar de qué punto de vista yo veo eso. Por eso es que se llama El Mundo de Darwin, porque yo quiero enseñarle el mundo mío, cómo yo veo las cosas. Y ustedes me encantarían, por supuesto, con sus comentarios y cuando entren a las directas que hago para allá por El Mundo de Darwin, que me enseñen su mundo también, para yo aprender de ustedes y ustedes aprenden el de mío, y así retroalimentarnos todos con los diferentes mundos que tenemos dentro de este planeta Tierra, que sí, dentro de nuestro planeta Tierra. Por eso que lo llamé El Mundo de Darwin. Recordarles que estaré los martes y los jueves a la 1 de la tarde por El Mundo de Darwin haciendo una directa que se llama Súper Conectados, en el cual estaré haciendo cosas totalmente bastante diferentes. Empecé ahora casi parecido a lo que hago por aquí, pero un poco diferente. Sí, ahí tengo los martes y los jueves a la 1 de la tarde por El Mundo de Darwin. Es decir, me pueden ver por la página de Facebook El Mundo de Darwin y por mi canal de YouTube El Mundo de Darwin. Estaré hablando cosas de políticas por allá también, cosas controversiales en las redes sociales. Estaré haciendo denuncias, que sí, denuncias comprobadas, personas que se me acerquen y me hacen denuncias, pero como no es mi espacio, yo tengo que consultar primero antes de poder hacer una denuncia, porque la denuncia tiene que ser probada primeramente. También abriré líneas y no habrá reglas, es decir, no habrá tiempo, debatiremos tranquilamente. Después eso irá un poco cambiando, porque ustedes saben que uno se tiene que ir adaptando a los tiempos, y entonces uno va viendo más o menos cómo van reaccionando las personas con la nueva metodología que voy a aplicar en mi nuevo programa Súper Conectados los martes y los jueves a la 1 de la tarde en El Mundo de Darwin. ¿Ok? Si usted no se ha suscrito a mi canal de YouTube El Mundo de Darwin, vaya y se suscribe a la campanita, que vamos a tener cosas especiales por allá, al igual que por aquí. Entonces, un poco para resumiendo todo esto, voy a salir prácticamente los 5 días de la semana, voy a estar completamente cargado, porque tengo que traer temas diferentes para cada directa, para que no sean tampoco tan un poco aburridas, ¿no? Por así decirlo. Es decir, saldré lunes, miércoles y viernes por aquí, por Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, con su canal interactuando con ustedes, es decir, el programa interactuando con ustedes, y los martes y los jueves saldré por el canal y por la página de Facebook El Mundo de Darwin en el programa Súper Conectados. Así que ahí se los dejo. Si usted quiere mañana darse una vuelta por allá, que estaremos por allá también. Así que ya ustedes saben, ya les di toda la información de todas mis redes sociales. Saben que si tienen que contactarme conmigo, vayan al Mundo de Darwin, a la página de Facebook conmigo. Si quieren conectarse con Cubanos Canadienses, que le pueda responder cualquiera, bueno, ya es aquí por nuestra página Cubanos Canadienses. Quiero dar un agradecimiento a nuestros nuevos miembros del canal, que creo que conté que eran como 4. Lo voy a tratar de hacer un resumen. Es decir, voy a tratar de hacer un resumen los lunes. Voy a poner todas las personas que son miembros y darle el agradecimiento formal por aquí, por nuestro programa Interactuando con ustedes. Muchísimas gracias a esos miembros que nos apoyan un poco que monetariamente con su, es como una mensualidad que dan. Existen 3 tipos de mensualidades. Usted escoge, creo que es barrio, colega y familia, donde las familias, el barrio, es decir, el colega es un poco más barato, la familia es un poco más cara, por así decirlo, pero se van a ver unas nuevas interacciones que vamos a tener en dependencia del nivel donde tú estés. ¿Ok? Así que de verdad que sí, muchísimas gracias a todas esas personas que me están... Ok, muchas gracias a todas esas personas que me están diciendo todo, que me están escribiendo por donde quiera. Discúlpenme, no me escriban por favor por Facebook, porque me desconcentran un poco. Dicho esto, agradecerles a todas las personas que donaron la vez pasada. Perdón.
las personas que me donaron la vez pasada, que donaron a nuestra plataforma. De verdad que sí, muchísimas gracias. Recuerden que todo ese dinero de donaciones prácticamente va a ser invertido en el canal para hacerlo mucho mejor, mucho más grande, ampliar nuestro territorio, ampliar nuestra tecnología. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que donaron. De verdad que sí, se lo agradezco mucho. Y verdad que sí, cuando hay una guerra, tenemos que, por desgracia, tenemos que tener recursos monetarios para poder echarla, y especialmente en las redes sociales. La tiranía tiene, por supuesto, todos los recursos a su disposición. Ellos prefieren quitarle la leche a un niño antes de perder, ¿cómo se llama? Antes de perder la guerra en las redes sociales, y por desgracia es así. Por lo tanto, nosotros hasta ahora, hasta hace poco, estuvimos prácticamente sosteniendo este canal con dinero de nuestro bolsillo, pero gracias a los miembros, gracias a las personas que donan, bueno, ya tenemos un capital extra para poder ingresarlo en nuestro canal y hacer un trabajo mucho mejor, mucho más explícito, y traer invitados, y bueno, en fin, muchísimas gracias a todas esas personas que donaron. Verdad que sí, seguimos ahí dándole duro a la dictadura. Les quiero hablar sobre una fiesta que vamos a tener el 29 de agosto. Ahí lo está, el 29 de agosto tendremos una fiesta para cerrar el verano, cortesía de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Ahí está la dirección. Antes había otra dirección, esta es la dirección nueva. Cualquier cosa que usted quiera saber dónde va a ser esa fiesta, cortesía de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, por favor vaya a nuestra página de Facebook, Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, y entonces allí usted va a ver un evento que hay creado, y ahí está la dirección, cuántas personas están interesadas, quiénes están interesadas. Hay personas que me preguntan en las redes sociales si hay que pertenecer a Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática para poder ir a esa fiesta. No, esta fiesta es para todos los cubanos de Canadá. Es decir, si usted se encuentra por acá, por favor vaya a esa fiesta, y así nos conocemos y hablamos un poco de todo, incluido de política si quiere, pero uno tiene que ser necesariamente de política. Así que usted puede ir ahí y darnos la visita. Otras personas me preguntaron si no soy de Canadá, ¿también puedo ir? Pues claro que puede ir. Aprovechese y dése una visita por acá, por Canadá, especialmente por Montreal, donde vamos a hacer esa fiesta. Y entonces ahí habrá lechón asado, habrá ambiente de música. Es un parque bellísimo en el cual vamos a estar, y tendremos una agrupación en vivo ahí que estará tocando para nosotros. Esta agrupación, ahí como lo podemos ver, se llama el grupo Rubí y sus invitados. Creo que es Marcelino. Bueno, es un grupo musical que toca salsa, y de verdad que sí, debe ser bastante interesante estar ahí con música en vivo, cubana, por supuesto. Y son personas súper chéveres, me estuvieron contando, yo no los conozco personalmente, los voy a conocer ahí, y son personas de verdad, según me cuentan, súper chéveres, y uno le puede pedir canciones, creo, y ellos te las tocan. Bueno, en fin, recuerden, no se puede perder esta oportunidad, por favor. Todos los cubanos que están en Canadá o que estén de paso por Montreal, vayan ese día. Voy a poner otra vez el póster. Vaya ese día por ahí, y la vamos a pasar un día súper genial, un poco para despedir el verano, porque el verano es algo preciado, es como un oro preciado aquí en Canadá, porque ahora nos toca, ya empezaron a enfriarse las mañanas, y va a ser bastante frío en los próximos meses, y entonces vamos a tratar de despedir el verano, cortesía de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, por todo lo alto. Así que no se olvide, si usted está por acá, por favor, no tiene que pertenecer a nuestra organización, solamente vaya para allá y salúdenos y quédese con nosotros ahí y coma lechón asado ahí con nosotros. Así que no se lo pueden perder. De todas maneras, nosotros seguiremos dándole promoción. Yo por mi canal El Mundo de Darwin también le daré promoción, y por acá por Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática también le daré promoción. Recuerden solamente que la vez pasada hablé sobre esto de los subtítulos que había hecho. Lo voy a volver a repetir porque tenemos que hacernos un poco eco de todas estas cosas buenas. Ayer estuve hablando con Carlito Madrid para pasárselo a todos los videos de Carlito Madrid, que tiene tanta información y sería tan importante dárselo a las personas. Me están diciendo que la señal hoy es pésima, 95% frisado. Bueno, yo me estoy viendo bien por aquí, así que si usted por alguna casualidad, por favor, recuerden que a medida que este canal crece, mucho, también crecen los enemigos. Los enemigos empiezan a reportar la página de Facebook, especialmente empiezan a reportar un poco la página, y empiezan un poco a ralentizar nuestra transmisión por Facebook. Si usted piensa de que se está viendo mal por Facebook, vaya por favor para el canal de YouTube Cubanos Canadienses, y allí sí no va a haber ningún tipo de problema. Me está diciendo que sí, que se ve bien, que se ve perfecto, pero bueno, si usted piensa de que no se ve bien, o que se va a ver mal, por favor vaya para nuestro canal de YouTube, que ahí sí se va a ver perfectamente, porque es una plataforma mucho más sólida y es mucho más de video. Esto que le estoy haciendo, que trabajé el viernes pasado, ¿de qué trata esto? Estos son los subtítulos y los títulos en el idioma. Nosotros tratamos de hacer todos nuestros videos, o la mayor parte de los videos, nos faltan muchos todavía, en 5 idiomas, es decir, en inglés,
en francés, italiano, portugués y alemán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si usted está en Alemania y tiene su teléfono en alemán, cuando usted entre a YouTube y entre a la plataforma Cubanos Canadienses, cuando entre ahí, los títulos, como pueden ver ahí, ahí está en inglés porque mi teléfono está en inglés. Si usted está en Alemania y entra a Cubanos Canadienses, cuando entre, el título le va a salir en alemán, es decir, que va a entender el título. Cuando entres al video para verlo, como podrás ver ahí, y pones los subtítulos, van a salir esos 5 idiomas. Así nuestra lucha se va a generalizar mucho más. Ahora, lo que necesitamos es que las personas que se encuentren en los países donde se hablen esos 5 idiomas, inglés, francés, alemán, italiano y portugués, por supuesto, se hagan eco de esta gran noticia que tenemos aquí en Cubanos Canadienses de que pueden ver nuestros videos y quizás puedan entender un poco más la polémica, un poco más esta batalla que estamos llevando desde aquí, desde Cubanos Canadienses por una Cuba democrática, contra la dictadura cubana, porque hay personas que están en países, pero yo no entiendo. Bueno, ahí tienen la posibilidad. Por favor, si usted puede hacerse eco, que vayan las personas para el canal Cubanos Canadienses por una Cuba democrática y ahí van a poder disfrutar en esos 5 idiomas. De todas maneras, si usted está en algún país donde las personas estén muy interesadas y hay un idioma específico, háganoslo saber para poder hacerlo también en ese país donde haya una batalla bien fuerte. De verdad que sí. También a todos los influencers que haya, es decir, todos los influencers o todos los youtubers que quieran hacer esto mismo que hemos hecho nosotros, por favor, que se comuniquen conmigo o con Cubanos Canadienses por una Cuba democrática y yo le enseñaré paso a paso cómo hacer esto en su canal y así nuestro mensaje de verdad que sí le llegará a muchas más personas. Así que se los dejo ahí, por favor. Únase en esta lucha y hágase eco de nuestra batalla. Fíjese que ya no estamos hablando de que vayas por las redes sociales publicando, sino que si usted puede ver el video, que le diga a alguien que esté en su país que quiere entender la problemática de Cuba, decirle, mira, vea este canal, que usted va a encontrar su idioma en ese canal y lo va a poder entender. Los subtítulos no son 100% fiables, pero sí me atrevo a decir que quizás un 90% fiable, porque eso lo traduce bastante con lo que yo hablo y yo a veces hablo un poco rápido y las personas hablan rápido, depende del acento, en fin, es bastante elegido, bastante complicado un poco los subtítulos, pero bueno, ahí está la posibilidad, al menos se pueden llevar la idea. Dicho esto, me están haciendo algunas preguntas aquí. Dice, Darwin is a very good idea to promote our struggle. Yes, claro, sí, seguro. Y en eso estamos aquí. Recuerden que yo le hice una encuesta la semana pasada sobre el influencer negativo. Si ustedes, que son los dueños del canal para mí, ustedes que son los que mandan, si querían que los influencers negativos dicen que sería posible en sueco. No sé qué tipo de idioma sería en sueco, no sé qué idioma sería ese, pero bueno, sí, háganmelo saber por aquí por el chat. Yo hice una encuesta sobre el influencer negativo. Si ustedes querían, porque recibí varias quejas de varias personas, no, que eso no aporta nada. Bueno, yo pongo una encuesta, ustedes son los que mandan democráticamente, es como una votación. Las personas en un universo de 1000 y pico personas, la gente dijeron, un 70 y pico % dijo que sí, que querían que continuáramos con el influencer negativo. Dicho esto, ustedes son los que mandan aquí. Dice aquí Cádiz, dice, Darwin, ¿cuál es tu punto de vista de que los cubanos libres necesitamos un frente unido elegido democráticamente que nos represente a nivel mundial? Voy a estar hablando de eso posiblemente la semana que viene, así que no quiero tocar ese tema hoy para no desviarme del tema es el tema que traigo en cuestión, con el invitado que traigo en cuestión, que es muy importante también, pero sí, he oído la propuesta de Eliezer Ávila y voy a estar hablando de eso posiblemente la semana que viene. Dicho esto, le voy a enseñar ahora quién va a ser nuestro elegido prácticamente por todos ustedes. Este personaje que ustedes ven aquí se llama Roberto el Invicto, creo que se llama así, como lo pueden ver ahí. Es un tipo que con tendencia izquierdosa, con una estrella roja es decir, de la antigua URSS, besando la cara de Fidel Castro como algo plateado, así que está incrustado en la pared, y podemos ver ya su tendencia por dónde viene. Estaremos hablando de esta persona que tiene un canal de YouTube, tiene una página de Facebook, disculpe, y tiene varias cosas. Ya yo le mandar un mensaje porque después están diciendo de que yo hago el influencia negativo y no le aviso a la persona en cuestión. Ya yo le mandé un mensaje, le voy a tratar de llegar más mensajes todavía para que le llegue a esa persona, para que si quiere venir aquí y hablar con nosotros sobre, y yo le voy a decir por qué yo pienso que él es un influencer negativo y las personas también. Recuerde que este es un programa de opinión, ¿ok? Sí, para que después no digan de que yo hablo. No, aquí yo doy mi opinión y él puede dar su opinión y las personas que entren después van a dar su opinión también. Así que imagínense ustedes, esto es un programa de opinión y no nos responsabilizamos por las opiniones que imitan las demás personas, ¿ok? Así que recuerden que este viernes estaremos con Roberto el Invicto. Así que si usted conoce a Roberto el Invicto, tiene contacto con él, dígale, pásale este pedacito de video, aunque sea, y dígale que nosotros estamos tratando de comunicarnos con él. Él no ha leído el mensaje, no sé por qué, parece que nos revisa sus redes sociales o no sé qué es lo que están haciendo,
pero estaremos hablando de este personaje, para mí, un influencer negativo. Porque mira, hay una gran diferencia, me gustaría explicarle esto. No es lo mismo ser youtuber que ser influencer. Hay dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y entonces YouTube, es decir, un influencer puede ser un youtuber, pero un youtuber no necesariamente tiene que ser un influencer. Un youtuber es aquella persona que se sienta aquí, hace videos, habla con las personas, los convence, le dice su punto de vista. Eso es un youtuber. Ahora, un influencer es aquella persona que le dice a ciertas determinadas personas, vamos a hacer una protesta, y se unen ciertas determinadas personas y van para allá y hacen una protesta. Por eso es que a veces el youtuber no necesariamente tiene que ser un influencer, pero un influencer a veces sí es un youtuber. Entonces quiero que entiendan eso, por eso que yo llamo un influencer negativo, porque esta persona influye sobre ciertas y determinadas personas que están dentro de los Estados Unidos a hacer cosas que a favor de la dictadura, el cual no le gusta mucho a las personas. Así que yo les dejo a consideración eso, y entonces para esas personas que lo siguen a él, yo le voy a estar diciendo mi opinión sobre él, le traeré fragmentos de videos si no él viene, para que ustedes vean el tipo de actitud que tiene esta persona en las redes sociales y que está aquí en el imperio. Es decir, batallando, batallando a favor del socialismo, a favor de Fidel Castro y todas sus ideas desde aquí, desde el imperio, desde el capitalismo. Así que se lo dejo a su consideración. Así que eso lo vamos a tener el próximo viernes aquí con nosotros. Antes de empezar con el tema de hoy, que es bastante complicado, yo les traje algo aquí. Déjame ver si es este. Ok, esto que dice de José Martí, que lo leí hoy y me encantó. Me encantó de verdad, de una manera. Martí siempre tan acertado y tan... Esto se lo digo a las personas que yo piqué el pasaporte, yo no voy a ir más a Cuba. Y entonces cuando leí esto fue después de picar el pasaporte, me encantó porque de verdad que tiene a ver, esto fue hace casi ciento y tantos años fue dicho esto. Dice así, dice, ¿a qué iríamos a Cuba? Así se llama esta intervención que él hace por un aniversario más del 10 de octubre de 1968, que es el inicio de la guerra de los 10 años. Empieza así, dice, ¿a qué iríamos a Cuba? ¿A oír chasquear el látigo en espaldas de hombre? ¿En espaldas de cubanos, de cubanas? Saludar, pedir, sonreír, dar nuestra mano, ver a la caterva que florece sobre nuestra angustia, como las mariposas negras y amarillas que nacen del estiércol de los caminos. A ver el bochorno a los ilustres, en el desamparo a los honrados, en las complicidades vergonzosas al talento. Perdón, déjame seguir leyendo porque se me fue, es que está bastante chiquito. Ok, a ver un pueblo entero, a nuestro pueblo, a quien el juicio llega hoy, a donde llegó ayer el valor, deshonrarse con la cobardía o el disimulo. Puñal, es poco para decir lo que eso duele. Ir, es decir, a Cuba, a tanta vergüenza, otros pueden. Nosotros no podemos. Eso se lo digo para aquellas personas que nos critican a nosotros cuando decidimos no ir a Cuba, a esas personas que nos critican a nosotros cuando a veces decimos, vamos a hacer un parón, vamos a luchar contra eso. ¿A qué? Por eso es que esto se llama así, ¿a qué voy a ir a Cuba? Es decir, a ver esas cosas, a especularle a nuestros hermanos de allá. Yo personalmente iba a Cuba a ver a mi familia cuando iba y me sentía, yo se lo decía, se lo comentaba a mis amigos allá, y se lo decía que yo me iba cada vez que yo iba a Cuba, me iba con el alma destrozada de ver que cada día iban un poquito más por atrás. Así que de verdad que sí, se los dejo ahí a su consideración. Esto es un fragmento del discurso pronunciado por José Martí en conmemoración del 10 de octubre de 1968 en el Templo Masónico de Nueva York. Esto fue hecho el 10 de octubre de 1887, cuando se hacía una especie de un aniversario más del inicio de la guerra de los 10 años. Y tiene un hashtag que dice, nosotros no podemos. Así que, sinceramente, muchísimas gracias a estas palabras sabias que ha dicho el apóstol. Le voy a mandar el link a mi invitado y voy a empezar a saludar a las personas. Así que este es el momento de todas las personas de decirme sus saludos. Así que le voy a mandar el link, el invitado mío, Gustavo Beira, si estás viendo la directa, ya te acabo de mandar el link, por favor, para que entres, para entrar en el tema de hoy, que es bastante picante y tengo bastante cosas que hablar y que decir con el invitado mío de hoy. Dicho esto, déjame poner la cámara principal. Ok, por favor, vamos a empezar. Dice aquí, dices...
SRV González dice, cubanos canadienses, ¿qué opinan sobre las elecciones para la oposición? Ya dije ya que la semana que viene voy a estar hablando un poco de eso, por favor. Así que dice Darwin, me gustaría saber si el invitado de hoy es especialista en el tema o porque es él un voz autorizada para aclarar dudas sobre el tema de hoy. Bueno, yo te voy a responder ahora. Muchas gracias para Miguel Capot, que se acaba de convertir en miembro de nuestro canal. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, el invitado mío de hoy, yo lo invito. Vamos a ver qué él tiene que decir. Él me dice, antes de brincar para eso, le voy a dar la publicidad que le tenemos a nuestro sponsor de hoy, que es Editorial Ribadeo. Recuerden bien, estas personas de Editorial Ribadeo acaban de abrir una especie de negocio online. ¿De qué trata este negocio? Se lo voy a explicar para que ustedes entiendan. Todas aquellas personas que tengan un libro, algo en la mano, algo que usted haya escrito, pero no tiene cómo publicarlo porque unas memorias, su abuelo que escribió un libro, algo que ustedes tienen de mucho valor, que es inédito, por supuesto, escrito por usted o por algún familiar, y usted no tiene cómo publicarlo porque las editoriales son muy caras, por favor, vaya a la Editorial Ribadeo. Estas personas, ahí están sus números telefónicos, esas personas los van a ayudar a publicar el libro y, por supuesto, me imagino que después se negociará el precio con ustedes de cuánto va a ser para cada cual, pero al menos la inversión inicial va a ser puesta por ellos, así que es una gran oportunidad para usted publicar su libro. Así que si quiere publicar su libro, estas personas son la mejor opción. Así que ya ustedes saben, vayan a Editorial Ribadeo. Así que, bueno, el invitado mío de hoy lo he invitado porque él está totalmente en contra, no de los GRAN, fíjense, hay que aprender a diferenciar y vamos a tocar todos esos temas hoy. Está en contra de cómo se están utilizando los GRAN. Cuando yo hablé con él me dijo, yo digo, pues usted es la persona perfecta porque yo quiero hablar con alguien que esté en contra de cómo se están utilizando los GRAN, no de los GRAN en sí mismo, porque hay una gran confusión sobre eso. Y entonces yo me dediqué buscando diferentes informaciones, diferentes personas que llevan años investigando esto, y la verdad que lo que me encontré no fue de mi agrado y por eso quería compartirlo con usted y quería traer a alguien que estuviera en la misma posición que yo al encontrar eso. Y mortifica. Cuando te dicen todo así en tu carita. Y mortifica. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad?